Saludos mis amigos, Dios les bendiga, un placer volver a estar otra vez con ustedes. Qué bueno poder llegar hasta sus casas, hasta sus dispositivos o donde quiera que usted esté oyéndonos, escuchándonos, así sea en el vehículo, pero de verdad que para nosotros es un placer enorme estar llegando a través de este su canal de YouTube, Líderes Eternos Podcast. Hoy me encuentro con el pastor William, como siempre, William Salas con nosotros desde Venezuela para el mundo y con nuestro querido amigo, hermano, primo, pastor Natanael Mercedes, que hoy nos acompaña con una joya acabada de salir del horno, señores. Principios bíblicos eternos versus regulaciones bíblicas temporales. Vamos a conversar de esto, pastor, hoy. Claro que sí. Mira, un gusto de verdad estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. Me llama la atención que reiteraste nuevamente utilizar de Venezuela, porque últimamente me he presentado y decía ahí de Dominicana. Y yo te dije, espérate, yo soy venezolano. Muchas gracias, de verdad que sí, por estar acá con ustedes, interactuar día tras día en esta ocasión. Contentos y de verdad que sí, pastor. Hoy estamos engalanados. Sí. Tener a semejante persona con nosotros, Tremendo. un ilustre caballero. Quizás la gente lo observe, no tiene mucho tamaño, pero tiene un gran corazón. Indiscutiblemente. Y a propósito, pastor, yo quiero decir algo aquí, una anécdota. Si tú supieras cómo fue que yo conocí a tu primo. ¿Cómo fue? Wow, Dios mío. ¿Hace cuánto tiempo? No, mira, en la zona oriental hay un sector aquí populoso llamado El Tamarindo, en el sector John F. Kennedy. Sí, ahí está un colegio que justamente se llama así, el John F. Kennedy. Resulta ser que los domingos, a partir de las 6, 7 de la noche, hay un movimiento de ministros que juegan básquetbol, juegan baloncesto. Y a mí me han invitado muchas veces. Y al final yo fui ese día. Y yo coincidí con esta eminencia. Y lo cumbre es que cuando yo veo, yo digo, este es el aro mío. Yo lo voy a marcar. Y cuando yo veía al chiquitico, wow, tremendo piloto. ¿Cómo se mueve jugando baloncesto? Y nunca le puede sacar el balón. Oh, Dios mío, y el hombre para adentro. Natanael, qué gusto verte. De verdad que sí, hermano mío. Bienvenido. Gracias. Y tremendo lo que tienes aquí, que vamos a desarrollar contigo. Amén. Pastor, la gente quiere conocerte. Así preséntate. Yo creo que sí, mirando para allá, ¿verdad? Sí, esa cámara. Ok, gracias Ariel. Gracias, pastor. Gracias por invitarme a su prestigioso programa. Déjeme decirle que yo siempre estoy atento y de mucha edificación, Bueno, para servirle, Natanael Mercedes, estamos pastoreando Iglesia Cristiana y Misionera Comunión Divina. Somos ya más o menos siete iglesias y estamos trabajando ahí. La iglesia que pastoreamos, la principal, está ubicada en el sector del Invicea, calle M número 6. Ahí estamos para hacer. Próximo a La Mella, ¿no? En La Mella, sí, exacto. Sí, la carretera Mella, kilómetro 10.5, más o menos 10.5, 11. Ahí está Pastor, un crecimiento tremendo, un trabajo excepcional. ¿Cuántos años ya que tiene Cumplimos 25. Un cuarto de siglo, pastor. 25. ¿Y a nivel nacional están o solamente en la capital? A nivel nacional. Estamos en Moca, estamos en Tenares, estamos en San Francisco, estamos en Baní. Wow. Villa Liberación, Perla, Visea. Ahí estamos con las iglesias Comunión Divina. Por eso dije, cualquiera se equivoca, porque el pastor Ariel es tremendo y grandote, y ustedes son primos. Pero el hombre no tiene tamaño para todo lo que Dios le ha permitido lograr. ¡Qué bien! Pastor Su misericordia. Natanael. Y las experiencias adquiridas. Tremendo. Pastor, cuéntanos un poco sobre el tema primero. A mí me identifica mucho el tema porque principios bíblicos, en nuestra congregación se llama principios divinos. Sí. Y entendemos que el reino de los cielos se rige por principios bíblicos y el liderazgo cristiano se rige por principios bíblicos, y por eso me identifico mucho con el tema. Cuéntanos un poco de esto. Sí, pastor. Sabe que, Ariel, me identifiqué mucho con usted, con su ministerio, ya que desde el principio que lo he visto ha trabajado con lo que son los principios bíblicos. En el caso mío, estamos hablando del 1990, wow. 94 más o menos, sí, que empieza mi experiencia. Yo fui líder y nací en la iglesia Fuego Divino Ardiendo, una iglesia que está ubicada en María Auxiliadora. Ok. Ahí pastoreaba mi tía que está en la presencia de Dios, junto a su esposa, Leonora de Vizcaíno. Vizcaíno y Leonora, ellos pastoreaban, fueron mis pastores. Sí. Bueno, en la iglesia, yo siendo líder especial. Pastor, escúchame, ¿tú estás entonces ligado con Hilda Vizcaíno? Estuve, porque nosotros formamos nuestro propio concilio. Pero nosotros sí estuvimos mucho tiempo en IMAC,
Sí, Ok. yo surjo de IMAC. Ok, Sí. ok. Y luego formamos el concilio. Iglesia Cristiana y Misionera Comunión Divina, pero sí, todas esas son mis hermanos, son mis hermanos. Ok. Pues bien, entonces en la iglesia yo fui superintendente de escuela bíblica. Uf. Y surgió lo siguiente. Como superintendente de escuela bíblica me correspondió darle clase a la dama. Y el reglamento interno, la zona de donde estábamos, de donde está la iglesia, es una zona popular al lado de Guachupita Sí. y de su entorno, de esos barrios. Pastor, disculpa que te interrumpa, es bueno señalar, porque estamos en un contexto internacional. Guachupita es un barrio, como dicen aquí los dominicanos, caliente de la capital. Caliente, de Sí. los barrios Guachupita, calientes, los guandules. Ciénaga, Capotillo. Imagínese. Ok. Bueno, entonces en ese contexto donde nosotros asistíamos a la iglesia, yo era el líder de la enseñanza, me pusieron en ese tiempo, tuve la situación que el reglamento interno de la iglesia obligaba a los miembros ir por lo menos 2 veces a las cárceles a predicar, fundamentado en Hebreo capítulo 13. Acordado de los presos, Como si estuvieras preso. como si nosotros mismos estuviéramos presos. Tuve una situación que ahí me produjo la empatía teológica. Porque entonces tuve el caso de las damas, que yo le daba la clase, que por cumplir con el reglamento, cuando iba con ella a las cárceles, hubo una situación, se pusieron mucho malas, porque la situación de la cárcel aquí para una mujer es bien incómoda. Le revisan mucho, le tocan por aquí. Entonces cuando entraba los presos abordándola y se ponían temblorosas, lloraban. Entonces allá en la iglesia siempre separaban las personas que estaban presos, las personas que creían mucho en esto como un principio, como un mandamiento per se, general, universal. Entonces ellos decían, mire, la gente que no va a la cárcel, el Señor le va a decir, tuve preso y no me fuiste a ver. Y entonces ese terror, ese temor, las mujeres tenían que ir, pero sufrían. Entonces en ese sentido me dio empatía y empecé a hacer una investigación seria con relación a Hebreo capítulo 13. Cuando empiezo a leer el capítulo 13 de Hebreo, el primer encabezado, veo que dice un mensaje a los hermanos fraternal. Ajá. A los hermanos fraternal. Ajá. Cuando empiezo a ver el contexto, me doy cuenta que Pablo, que el escritor del Hebreo, inclusive dice obedecer a vuestros pastores. Digo, pero está hablando con gente cristiana. Sí. Entonces, más adelante, en el verso 23 del capítulo 13, observo que Pablo dice, y damos gracias a Dios porque nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Entonces digo, pero aquí me está hablando de los presos por la causa de Cristo. Entonces hice una relación en Romanos capítulo 13 que dice que hay que obedecer a las autoridades terrenales, que el que no se somete a Dios no se somete, y el que niega la autoridad está negando a Dios, y el que la niega acarrea condenación. Entonces digo, no, pero las personas que están presas legalmente están presas bajo los ordenamientos bíblicos. Son consecuencias. Claro. Entonces empecé a ver cuando Jesús dice, estuve preso y no me fuiste a ver. ¿Y cuándo estuviste preso? Bueno, cuando no solicité uno de esos pequeñitos, a mí no me lo ha hecho. Conclusión, los presos que abre la Biblia era preso por la causa de Dios. Si bien es cierto, uno va a la cárcel y predica, pero esos no son los presos que abre la Biblia. Entonces, es un tema de evangelismo. Exacto. Entonces, esa exégesis de interpretar que no habla de acordado de los presos, como si nosotros mismos estuviésemos presos, representa a los que están presos por la causa del Señor. Y eso me llevó entonces a enfrentar paradigmas que se enseñaban como bíblicos, pero eran simplemente dogmas. Yo estoy tratando de entender al pastor en su exposición, porque creo que prácticamente ya entramos en el tema. Claro. Porque todos esos argumentos que el pastor expresa, porque además es pastor a nivel de ministerio de parte de Dios, es un hombre versado en las leyes. Claro. Porque estuve revisando aquí que es un abogado eminente, aparte de eso que hizo maestrías a nivel nacional e internacional. O sea que eso le da mucho peso a los argumentos que el pastor está haciendo. Pero mucho más allá, entiendo que la intención del pastor es precisamente que entremos en la parte introductoria, pastor, porque mire, de verdad este tema acerca de este libro es una confrontación que siempre ha existido. O sea, porque a veces confundimos principios bíblicos con deducciones nuestras. Exacto.
Y es lo que usted está tratando de decir. Que de repente quizás como deducimos algunas cosas y desde esa deducción enseñamos doctrina y los convertimos en principios. Sí, sí. Y es lo que usted quiere entonces de alguna forma con esta obra literaria hacer un aporte para tratar de aclarar el panorama. Ahí te dejo esa, Ariel, yo no sé, sigue tú. No, correcto, correcto. Es que nosotros siempre hemos enfrentado el tema de las dogmas y de hecho yo tengo una frase que adopté que es suya, pastor, de la confraternidad, unidos en la diversidad. Unido en la diversidad. Y esa frase confronta las dogmas. Sí, obvio. Eso es así. Obvio. De hecho, por eso siempre yo hablo y enseño que no estamos llamados a fusionarnos, sino a tolerarnos. Porque la diversidad es buena. Espérate, ese código vuelvo a decir despacho y revélelo con calma, por favor, que me Producción, gustó. Me gustó anota ese código. Me gustó ese código que está. Señores, es tiempo de revelación, alaba. Sí, porque el error que nosotros tenemos es que creemos que tenemos que ser una repetición de otro. Unidad uniforme. No, entonces no, la uniformidad no. La uniformidad impide la novedad. Entonces lo que Este hombre viene con mucho código, mi hermano. Esto es un nuevo. Mira, tenemos que hacer otro programa con este pastor, porque hay mucho ahí que explotar. el llamado no es a fusionarnos. El llamado es a tolerarnos, unidos en la diversidad. Espérese, de pastor, hecho, tolerarnos cómo, convivir cómo. Como habla Pablo en Efesios capítulo 4, la unidad, donde Pablo dice que nos toleremos con paciencia y con amor. Oye, tolerarnos con paciencia y con amor. Hay que tolerarnos. Es decir, usted y yo, si somos iguales, no va a haber novedades. No. Lo que no puede haber es mala intención. Pero tiene que haber diversidad, porque la diversidad es lo que produce lo novedoso, lo nuevo, lo mejor. Pero cuando todos repetimos lo mismo, más de lo mismo. Entonces, pastor, y aún con mala intención, el apóstol Pablo, su vida fue una enseñanza, porque sí, todo lo que él escribió lo practicó. Él tuvo que, eso que tú acabas de decir lo vivió con Pedro. O sea, sí, no somos iguales, sí, vamos a tolerarnos. sí. Yo no aguanto a Pedro, pero vamos a tolerarnos. Y de hecho, Pedro también lo demostró, porque Pedro cuando habló de Pablo, dijo, nuestro hermano Pablo, que sus palabras son difíciles de entender. Él presentó un argumento allí muy interesante. Ahora se reivindicó cuando dijo, los indoctos e inconstantes los tuercen, pero para su propia perdición. Wow. Demostrando que... Eso lo dijo Pedro. Eso lo dijo Pedro. Aunque eran difíciles de entender, no dejó de eso. Son difíciles en otro sentido. Yo me entiendo más, pero lo que él dice son verdades. Claro. Y ahí es que debemos de estar unidos en la diversidad. Qué tremendo, pastor Ariel, pastor Natanael, qué tremendo la experiencia entonces que vivió el apóstol Pedro. Pablo la experiencia, en este caso no Pedro, en este caso Pedro como ese principal líder inicial, Sí. que se le delegó una responsabilidad, un rol que a la larga lo tuvieron que hacer a un lado, porque Sí. cuando yo soy terco, cuando yo soy testarudo, cuando yo soy duro de cervi, eso que hablaban allá en el desierto, Sí. ¿entiendes? Entonces Dios dice, bueno, tú no quieres, tú no me entiendes, chao Lin. Sí. Chaolín, porque Dios no va a seguir bregando con nosotros. Entonces, trae a Pablo con una mente mucho más amplia, con una capacidad interesante y que fue capaz de llevar la teoría a la práctica. Sí. No, y a vivirlo. Exacto. Por eso voy. Ahora, en ese sentido, ¿qué fue lo que No, le y dijo? perdón, Pedro también toleró a Pablo, porque Sí. la cabeza, tú eres Pedro sobre ti, y entonces llega un Pablo a retarlo. Entonces, Yo entiendo que Pedro jugó su papel con excelencia. Sí. Porque Pedro era el visible y el testigo ocular. No, y la primicia. Porque La primicia del liderazgo. la relación Claro. de Pablo con Jesús fue subjetiva. Ajá. Claro, caso por todo. No, y el mismo Juan, cuando escribe la primera carta de lo que hemos visto, de lo que palparon nuestras manos, vieron nuestros ojos. Tú no, pero nosotros sí. Y Jesús le dice, decirle a Pedro sobre ti. Ajá. Edificaré. Sí, ya hubiese cualquier de estos líderes en estos tiempos, estos líderes que de cualquier cosita, no, a mí No se me adelante, pastor, pero tampoco se me atrás. Sigamos aquí en esta parte introductoria. Esto es principios bíblicos eternos versus las regulaciones bíblicas temporales. Sí. Entonces, pastor, en ese sentido, usted sabe que a veces hay gente que cuando los principios regulaciones temporales, el sábado,
¿Qué pasó con Jesús cuando... Si usted quiere ver el sábado, aquí le tengo un experto. Sí, cuando Jesús se encuentra para sanar a la persona enferma el sábado, ¿qué pasó cuando los discípulos tenían hambre? ¿Qué fue lo que les dijeron a Jesús? Está violando una ley, una norma. 6 días tienen para venir a hacer 6 días. Producción, entonces, sácame a mí de este espacio porque están hablando del sábado y es que tú es un doctor en el sábado. Entonces, mire lo que es más adventista que tú y que yo. Sí, entonces, mire lo que le dice Jesús. Jesús le dice, el sábado el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. El importante aquí no es el sábado, es el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Esas regulaciones temporales se hacen cuando el hombre no tenía la capacidad de saber que habían necesidades que se tenían que tomar en cuenta, y así como al muchachito, al niño que está comenzando a aprender, usted le da pau y no le da razones. Sí, así Dios lo hacía. No pueden comer con la mano sucia, pero no era porque eso era pecado per se, sino porque en ese momento no entendía. Cuando vino la tecnología, con el microscopio, usted se dio cuenta todo el microbio que había ahí. Con el sábado pasó lo mismo. La persona necesita descansar, el trabajador necesita descansar. Disculpa, ya por leyes, Pastor, disculpa. por ley. Producción. Oye, producción, prepárate. Yo quiero que tú participes de esto, producción. Porque este hombre vino, este tipo, vámonos, cualquiera se equivoca. Esto es un Mike Tyson, esto es un súper pesado. Esto es un Muhammad Ali, esto es un Sylvester Stallone, señores. Ya por ley el Señor estableció, un día de descanso. Claro. Ya se está por ley. Es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Dios descansó realmente. Y Dios se cansa. Dios lo que nos está dando un mensaje, hay que descansar. Ya por ley, Pastor, se establece el descanso. Yo soy algún juez y tú me miras a los ojos y me hablas. No, pero Dios mío, qué tremendo esto. Ariel, es bueno que nosotros, a nuestra comunidad que regularmente nos sigue, hablemos un poquito de lo que veníamos trayendo, porque tiene mucha relación, Ariel. Porque, sí, Pastor, sí. Mira, nosotros venimos una temporada bien interesante a través de nuestro canal de YouTube que se llama Líderes Eternos, y venimos trabajando acerca de cómo los sentidos deben ser usados para que nosotros podamos tener capacidad de discernimiento. Claro. Pastor, y hoy estamos llevando todas las prácticas. Los 5 sentidos. El pastor está utilizando el olfato, el oído, la vista. Sí. Va a ver cómo tú relacionas esto. Yo te la dejo a ti porque tú eres el duro ahí, dale. Sí, tenemos este material que lo estamos desarrollando y pronto saldrá también escrito, impreso. Excelente. Los 5 sentidos en un líder. Excelente. Y es como los sentidos físicos, lo llamamos a la parte espiritual. Okay. El olfato en un líder, espiritualmente hablando, el tacto, el oído, el gusto. Y cómo esto nos ayuda a tener discernimiento. Excelente. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, por lo que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Pastor, mira, entonces, este hombre que está ahí junto a nosotros hoy, que Dios nos permitió tenerlo, ha tenido la capacidad de asumir en la práctica lo que tiene que ver con los sentidos y poder organizar una obra como esta. Una obra como esta. Un tema que algunos sencillamente saben que hay un lío, pero no son capaces de exponerlo. Y yo te felicito por tu valentía y por tu osadía de traer algo, hermano, de alto impacto. Esto tiene que ser un éxito, Pastor. Y esto que el título, viendo el título, yo no lo he leído, pero viendo el título, recuerdo muchas veces la que hemos interactuado y anécdotas que tú nos has contado, de inclusive tú has roto paradigmas, como hablaste hace un momento. Tú hablabas una vez una anécdota del tema de la manifestación del Espíritu Santo. Sí, correcto. Y cómo lo hacían en esa iglesia donde tú creciste. Sí, correcto. Y tú tuviste que romper con eso. Lógico. O sea, estamos hablando de una gente con la experiencia, porque yo lo sé. Y he escuchado los testimonios. De hecho, Ariel, te voy a explicar que son 2 libros. ¿De qué tienen que ver que con van esto? En ese enfoque. Por ejemplo, el otro libro, que ya está listo, el otro libro es Entre Esquinas y Escrituras. El Evangelio Barrial versus el Evangelio Bíblico en los barrios. Wow. Que va más o menos parecido en lo mismo. Es un trabalengua, pero es interesante. Sí, una cosa es lo que están enseñando en los barrios y otra cosa es el Evangelio Bíblico. Así es. Sí, nosotros hemos decidido entrar a los barrios como iglesia, pero no a predicar el Evangelio barrial, sino el Evangelio Bíblico. Entonces va relacionado estos ambos libros. Pastor, mi compañero aquí, Ariel Facundo, yo tengo un lío con él. Porque me dice, yo no soy evangélico, tampoco soy cristiano. Y él tiene sus argumentos. Sí, correcto. Porque cualquiera que lo escuche dice, no, pues este tipo está hablando barbarie, está hablando horroridades en el sentido falsa doctrina, pero es muy real sus argumentos.
Y cuando él me explica, mira, William, ¿por qué yo digo que no soy evangélico? ¿Por qué yo digo que no soy cristiano? Porque, ¿qué pasa? Partiendo de allí, con esos argumentos que parecen bien intencionados, la gente ha hecho mucho daño y es lo que tú tratas de decir con las esquinas. Pastor, que si yo al final dije, aquí mismo dije que al final yo... ¿Tú te arrepientes o te arrepientes? ¿Tú te repites conmigo? No, Levanta tu mano. Porque, tú sabes, porque ahora el cristianismo es la 7ª religión más grande del mundo. Sí, O sea, también la han vuelto una religión. Por eso al final dije, no soy ni siquiera cristiano, yo soy seguidor de Cristo y punto. Pero en ese sentido, ¿me entiendes? ¿No? Realmente lo que es el evangelio, el pentecostalismo, todo eso lo han vuelto religiones. Y es lo que tú dices, lo que se está enseñando en los barrios, en las iglesias, no es cristiano, no es la Biblia. Pero ¿sabe por qué viene ese déficit? Porque la gente no está enseñando la Biblia. Exacto. No está enseñando la Porque Biblia. realmente el problema es que estamos en el postmodernismo. Espérate, déjame acá. Es una frase de Willy. Estamos al gusto del consumidor. Y ahí... Pastor, tú no nos ves a nosotros, definitivamente. Tú no nos ves, pastor. Ahí es que hay que poner en práctica Hebreo capítulo 12, verso 2. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebe cuál es la voluntad de Dios. Ese es Romanos 12. Romanos 12. Sí. Romanos 12, 2. 1 y 2. Aquí es que hay que aplicar esa parte. Así En es. ese tiempo que estamos, postmodernismo. Ahora estamos en la disyuntiva, ser popular o ser objetivo. Entonces ahí es que tú tienes que... Amado, yo creo que tenemos que dar un congreso. Nosotros tenemos que hacer algo y juntarnos. Nosotros tenemos que hacer algo y juntarnos. ¿Tener 4,000 miembros o tener 400? Oh, Dios mío eterno. Exacto, porque ese es el asunto. El postmodernismo es lo que la gente busca placer. Y entonces si tú te preparas y quieres llevar a la gente que se sienta bien, entonces ese será tu Pastor, compromiso. Mira, oye bien, mira la parte filosófica que sostiene el postmodernismo, porque todas esas corrientes tienen valores desde la perspectiva de ellos y argumentos filosóficos. Sí. Y parte buena, Por eso te digo, pero el postmodernismo tiene que ver con el relativismo. Sí, exacto. Relativo. O sea, todo es relativo. Todo es relativo. Nada es absoluto. Exacto. Entonces eso va en contra de lo que nosotros creemos y pensamos y practicamos. Porque existe una verdad absoluta. Absoluta, correcto. Entonces, en el postmodernismo está la relatividad. En el postmodernismo hay una serie de frases cortas que tienen un alto impacto, que inciden en el comportamiento y en la forma de pensar. Sí. Y por eso me agrada cuando el pastor dice que tú eres una persona que viene rompiendo paradigmas desde hace muchos años. Sí. Te pareces a Jesús, te pareces a tu hermano mayor, te pareces a... Nos parecemos, tenemos que parecernos. Claro. Porque, o sea, Jesús vino a romper los paradigmas. Mira que lo interesante de este libro, Principios Bíblicos Eternos versus Regulaciones Bíblicas Temporales, que no se trata de defender algo que yo quiero hacer. Eso es importante. Porque, por ejemplo, yo conozco casos de personas que quieren justificar su pecado. ¿Serio? Sí, cuando tú quieres justificar tu pecado, entonces tú quieres obviar lo que es ya fundamento. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de cosas que nosotros no hemos dado cuenta que fueron regulaciones temporales. Por ejemplo, aquí yo trato el caso de la mujer, que no se le permite participación en algunos lugares. ¿Cuál es el principio bíblico eterno? ¿Cuál es el principio bíblico eterno? Que dice la Biblia, en Dios no hay acepción de personas, Claro. no hay varón, no hay hembra. Es el eterno que está por encima del versículo que dice a la mujer, cállese Claro. en la congregación. Es ese principio eterno que dice, en Dios no hay acepción de personas, no hay hombre, no hay macho. Ese es un eterno que está por encima de la regulación temporales que temporalmente Claro. se le estableció a esas Claro. mujeres que no hablara. Eso es temporal, Pastor. pero no el principio eterno. Pastores, mire, generalmente, Claro. y yo creo que producción, por eso es que yo insisto, a mí me gustaría que producción se metiera en esta conversación. Porque los que de alguna forma nos hemos convertido en lectores asiduos de cosas interesantes, chequeamos el título y nos vamos al índice y revisamos el prólogo. Sí, exacto. Y entonces eso te da a ti un marco de referencia. Entonces, en función de eso, por lo menos tu índice dice aquí, principios eternos versus regulación temporales. Primer capítulo, el principio del amor incondicional. Wow. Segundo capítulo, el principio de la igualdad ante Dios. Tremendo. Tercero, el principio de la santidad y la pureza. Cuarto, el principio de la justicia y la misericordia. Quinto, el principio de la gracia sobre la ley.
Dios mío. Pastor, párate ahí en el quinto, que se me llamó la atención. El quinto, dale, ¿qué es lo que Me dice? llamó la atención, pastor, porque una vez yo enseñando en una escuela bíblica precisamente de adultos, una líder, una diácono de una congregación me enfrentó y me dijo, por eso es que yo prefiero la ley sobre la gracia, porque ¿Cómo? la ley era más ordenada. Eco, perico, radical, de esos posmodernistas de este tiempo, fariseo. Pero Es un una fariseo líder, posmoderno. una líder congregacional. Se atrevió a decir eso delante de todo en medio de una enseñanza. Wow. Pastor, y el 6, impresionante. Mire lo que dice, el principio del perdón y la restauración. El séptimo, Gálatas 6:1. el principio de la paz versus la separación. Hay algo aquí que tiene que ver con el testimonio del Me pastor. gusta el otro, el de conflictos. Ujú. Sí, el que está después del testimonio del pastor. Ese Ya. ¿Qué eh, hacer cuando dos principios cristianos chocan. entran en conflicto? Exacto, en conflicto. Oh, pastor, pero tú tienes una mente tremenda, ¿eh? Sí. Tú ibas a checar primero que yo me di cuenta. Sí. Wow. Sí, no, y te Lo puedo chequeé explicar, y me lo grabé. Ya yo vi. y te puedo explicar brevemente. Claro. El caso de la ramera, Rahab la ramera. Ujú. Ahí hay un principio de verdad. Porque era verdad que ellos, ¿por dónde cogieron? Por ahí. Fue por ahí que cogieron. Era ahí que estaban. Claro. Ahora hay un principio que es superior a ese principio. Y el principio de la preservación de la vida. Ujú. Pregunto yo, ¿el semáforo para qué se estableció? Para controlar Para el preservar vida. ¿Se puede pasar en rojo? tránsito. No se debe. Pero si hay una emergencia, Una la ambulancia. ambulancia puede pasar. Sí, Claro. ¿Por qué? porque va a preservar vida. Porque el propósito del semáforo no es que tú no pases, es preservar vida. Y cuando hay una vida que está en peligro, entonces eso rojo no detiene el principio de que es superior al semáforo en rojo. Pero este hombre, Mohamed Ali, Los sinceramente. radicales te van a decir que Mike eso es Tyson. pecado. Dios mío. Los radicales te van a decir eso es pecado y el pecado no se tolera. Ella habló mentira. Ok, entonces habló mentira, pero entonces Dios hay que condenarlo porque la premió. La premió y Las la puso en la genealogía de Jesús. Exacto, las mujeres que preservaron los hijos de los judíos, que decían, ¿por qué ustedes no lo matan? Y le pregunta, dice, no, porque que esa mujer hebrea, y cuando nosotros venimos, y ella han parido porque son fuertes. Y fue por eso, no. No. Sin embargo, ellas fueron premiadas. Y entonces, cuando chocan, debemos de saber eres abogado, cuál pastor. es el principio. Tú eres abogado, pastor. cuál es el eterno. Tú eres cuál abogado, es que hay pastor, que ya yo me di preservar. cuenta, de verdad. Así mismo. Por Por ejemplo, ejemplo, de la mujer adúltera. La Fue mujer lo mismo. adúltera. Sí había una ley que decía que había que Lógico. pedrearla. Sí, Jesús estaba libre de pecado. O sea, Dios, si hay alguno libre, tírele. Pero él Tírele. podía. Sí. Y él no lo hizo. Y le dijo, yo tampoco te acuso. No, rompió Y paradigmas allí. rompió un paradigma porque Claro. la ley decía que había que apedrearla. Sí. Él podía hacerlo. O sea, ya había una sentencia. Exacto. La idea es que nosotros debemos de trabajar, es darnos cuenta que hay, pero fíjese, el tema te va llevando principios bíblicos eternos, regulaciones bíblicas, temporales. Claro. Sí, todo está en la Biblia, pero investiguemos cuáles eran temporales para un y cuáles tiempo eran eternos. definido, para un tiempo definitivo. Exacto. Eso era para este tiempo. Lógico. Es decir, hay asuntos bíblicos que eran temporales, que se quedaron. Que Claro, se quedan. y no lo podemos aplicar ahora. Que por ejemplo, es la unión versus separación. Ujú. Dios no manda a estar unido, pero la Biblia dice, apártese de todo aquel Ujú. que ande fuera de orden. Claro. Es mejor, es mejor que se separen dos gente que no estén de acuerdo. Claro. Andarán dos de acuerdo. Andarán dos de acuerdo, Dos juntos si no están de acuerdo. Es decir, hay ocasiones, Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo, ¿qué pasó con Bernabé? Como funcionario Hubo un conflicto y después lo solventaron. pero no se separaron. Sí, pero después se solventaron al final. Sí, pero separados. Claro, separados, por Es supuesto. decir, versus separación es lo que explico. Es decir, hay ocasiones que la separación Es más tiene mayor beneficio en tú mantener una relación con una persona junta en conflicto. Es más sana. Entonces, la unión versus separación. Ujú. Entonces, son temas que tratamos, que lo importante es lo que le dije al principio. Aquí nosotros no andamos proyectándonos, ni caerle bien a gente, porque nosotros ya tenemos 25 años en el ministerio, tenemos ya una iglesia estable, tenemos varias congregaciones. Si no estamos buscando la forma de caerle en gracia a nadie, es responsabilidad de un líder
responsabilidad de lo que Dios te va a llamar a cuenta, que use bien la palabra de Dios. La preocupación de nosotros es usar bien la palabra de Dios. ¿Qué me pasó a mí en la iglesia? Llegó una persona nueva, ella a la iglesia, hace 20 años, y cuando llegó de una iglesia y me dijo, pastor, ustedes están mal aquí. Y digo, ¿por qué? Porque ustedes colectan la ofrenda antibíblica. Digo, ¿cómo así, hermano? Venga, dígame, explíqueme. Y cuando me dijo, mire, la Biblia dice que llevaban la ofrenda al altar. Y ustedes pasan banco, asiento por asiento, a buscar la ofrenda. En ese entonces, todo el entorno donde nosotros estábamos, colectábamos la ofrenda igual. Pero cuando ella me dijo eso, yo investigué y me di cuenta que era real. Y también investigué por qué la iglesia pasaba asiento por asiento a tomar la ofrenda, y descubrí que fue la iglesia católica para implementar sistema de control. Bueno, a usted le pasan con un monitoreo, claro. Entonces, ¿qué hice? Reuní los líderes y le dije, estaban haciendo esto mal, mire lo que dice la Biblia. Y la cambié. ¿Usted sabe qué pasó con la iglesia después del entorno? Todo el mundo, vaya a ver, la han cambiado todo el mundo, pero lo hicimos nosotros primero, porque nos dimos cuenta que no estaba bien. Es decir, el asunto de nosotros no es hacer cosas por hacerla, es que lo que hagamos esté sustentado y fundamentado en la palabra de Dios. Lo que no está fundamentado en la palabra de Dios, lo tenemos como dogma, no como doctrina. Y ahí hay que ser. Wow, impresionante todo esto que estamos haciendo, Pastor Ariel, Pastor Mercedes, con relación a esto. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener? Israel tiene algo que decir antes. Yo quería que producción se anexara. Bienvenido, producción. Bien, bien. Bueno, gracias por darme la oportunidad de interrumpirlo a ustedes. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor invitado hoy. Pastor Mercedes. Pastor Mercedes. Y yo creo que el fallo de la iglesia está en no entender nunca el propósito de la ley. Si ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 119, los diferentes salmistas que escriben hablan de su deleite en la ley. Sí. Y cuando yo leí por primera vez ese salmo, a mí me costó mucho entenderlo, porque yo dije, ¿cómo es que tú te deleitas en la ley si la ley parece algo malo, porque algo que te reprime, algo que te dice no haga esto, es algo que te está limitando? El tema es que el ser humano no entiende el propósito de la ley, incluso en lo terrenal. Ustedes mencionaban el tema del semáforo, la gente le tiene odio a los amén. Sí. Pero las leyes de tránsito, su propósito es cuidarte, cuidar tu vida. Así es. Así mismo es la ley del Señor. Eso es así. Su propósito es cuidarte, es salvarte. Cuando tú ves la ley de Dios de esa manera, tú dices, wow, todo esto el Señor lo hizo para cuidarme, no para mi perjuicio, sino para mi bendición. La ley en nada ayuda al Señor. Que nosotros cumplamos la ley no beneficia en nada al Señor, a quien lo beneficia a nosotros. Pero como a veces no le entendemos, entonces tiene que Jesús decirnos, como citaba el pastor Mercedes, que el sábado no es el objeto de la adoración. El Exacto. sábado no es el principio, el sábado no es el centro. El sábado es para el hombre, Exacto. no el hombre para el sábado. El sábado es para que el hombre descanse, no para que el hombre le rinda culto al sábado. Así es. Y yo creo que ahí es que viene el problema de nosotros con interpretar la ley, es que no entendemos el propósito de la ley. Excelente. Y tenemos ese mismo tema con la gracia, y es ahí donde Pablo escribió Romanos 9, 10 y 11, que son bastante confusos. ¿Te refieres a los capítulos? Sí, los 9, capítulos, 10 y 11. Sí, sobre todo el 9, muy confuso, pero termina diciendo, creo que en el 11, no se confíen tanto los que están en la gracia, no se jacten, porque así como aquellos fueron separados por un tiempo, luego Dios lo va a volver a traer de nuevo, pero era advirtiéndole, y también el libro de Efesios, sobre qué es realmente la gracia. Así como abusaron de la ley, también nos hemos vuelto abusadores de la gracia. Sí. Entonces hay que saber el propósito. La gracia es un chance. Como dicen, que es un regalo inmerecido, que no sé qué, que es un don. La gracia es un tiempo, un chance, un espacio de tiempo en donde Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sí, sí. Y en ese espacio de tiempo entonces se establece la ley de Cristo. Claro. Que es lo que dice Pablo a los hermanos de Galacia. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, de la carta de Gálatas, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Interesante esos dos versículos,
para que nos ayuden a sostener todo esto que venimos No, y compartiendo. termina diciendo solamente que no usen la libertad como libertinaje. Como O sea, no abusen no. tampoco de la gracia. No, la ley ya pasó, pero no abusen de la gracia. E incluso, Lógico. él también sigue diciendo allí, en el capítulo 5 dice, y los que practican tales cosas, contra tales cosas no hay ley. Ujú. Lógico. Refiriéndose al fruto del Espíritu. Sí, no, y que cuando uno hace un análisis serio, ponderado, usted se da cuenta que nosotros tenemos una ley. Claro. Lo que pasa es que la ley no está en el hombre. De hecho, el Señor le decía en Jeremías, yo voy a introducir esa ley en el corazón. Sí. Y cuando Pablo habla Pablo que no han hecho partícipe de la naturaleza divina. Y Pablo dice que el hombre natural no entiende la cosa del espíritu porque son locura. Es decir, cuando una persona se convierte, disfruta, como decía el líder acá, Israel. Israel, cuando una persona se convierte, viene la naturaleza divina. Ya yo oro no porque tengo que cumplir una ley, yo oro porque yo necesito orar. Claro. Yo no adoro porque necesito que se sientan bien, yo adoro porque es una necesidad, un hambre de mí. Es decir, hay una naturaleza divina. Y si bien es cierto, ya no está en el hombre decidir, nosotros tenemos normas y leyes espirituales. No es por condición, es por convicción. Exacto, hay una convicción. Y esa convicción nosotros ahora la disfrutamos. Sí, nosotros la disfrutamos porque hay una naturaleza divina. El hombre natural no puede agradar a Dios. Y basado a la ley del hombre, algo natural. Cometiste un pecado, mata varios machos cabríos y ya se resolvió. Si algo literal. Pero ahora nosotros, hermano, de hecho, cuando usted falla, cuando usted comete un error, usted llora amargamente. Claro, usted llora amargamente, claro. Porque se metió en el corazón. Por eso el arrepentimiento es dolor por el pecado. Claro. Dolor por la falta Pastores, cometida. mire, creo que el tiempo nos está acechando. Pastor, danos datos sobre el libro, dónde lo puede la gente ubicar, tus redes sociales, sí, cómo te sí. pueden conseguir. Nosotros... ¿Y el precio, pastor? ¿Y el precio? Sí. Ay, nosotros estamos trabajando con la editora El Santuario. Okay. Es la editora que no trabaja a nosotros. Estos libros nosotros hemos tratado de darle un precio cómodo para que la gente lo tenga. Son 500 pesos. Ahora mismo lo tenemos en la oficina personal de nosotros, okay, que está ubicada en la Plaza David Antonio, local 108. Ahí está la Asociación de Abogados Cristianos, el cual dirigimos. ¿Y queda exactamente en qué lugar de la capital? Eso está en la Charle, frente a frente al Palacio de Justicia. Ah, ok, Ahí ya, la eso Charle, próximo ahí del Bravo y sí, esa zona de por ahí. Exacto, la Plaza David Antonio, el local 108 es la oficina nuestra. Y ahí tenemos libros para todo aquel que le interese. Perfecto, señores, ya ustedes saben, local 108 de la Plaza David Antonio, eso en la Charles de Gaulle. Charles de Gaulle frente a la Fiscalía, ¿verdad? Así es. Frente a la Fiscalía de la Charles. El Palacio de Justicia. Al Palacio de Justicia de la Charles. Pero, señores, el que quiera obtener su libro, esto está demasiado interesante. Yo creo que se puede comunicar con el pastor y si hay que enviárselo, se le envía, pastor. Eso es así. Le envía con alguien, un moto Uber, un mensajero y se le hace llegar. Si usted está en la zona norte, en la zona oeste, pues se comunica y se lo hacemos llegar. Pastor, ¿cómo se comunican con usted y cómo lo ubican en las redes? Sí, el teléfono personal de nosotros, 809-715-0829. Teléfono de la oficina, 809-328-2287. Esos son los teléfonos. Ahí están. Hay una oportunidad grandísima para poder tener acceso a este libro y verlo y disfrutarlo. Y va a ser el próximo 13 de septiembre, por favor, pastor. Sí, el próximo 13 de septiembre, Conferencia Internacional de Liderazgo Cristiano en el Hotel Golden House de la autopista de San Isidro. Estamos allá de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Señores, esto va a ser una experiencia inolvidable. Esto es plenaria, charlas, conferencias, administración de la palabra de Dios. Cerramos con un concierto a la noche con nuestro hermano David Cruz, nuestro hermano Johan Paulino, Enes Rodríguez. Así que no te lo puedes perder. Y allá va a estar expuesto este maravilloso ejemplar de lo que es principios bíblicos eternos versus regulaciones bíblicas temporales. Ya yo tengo ansia de leerlo. Espérate, es importante destacar esto, que para efectos del evento 13 de septiembre, que cae día sábado, donde ya el pastor nos ubicó, vamos a tener entonces la opción de disfrutar de un stand
Es probable que el pastor esté allí y firmando los libros de la gente que compre. Y dentro del programa que hemos determinado va a haber un tiempo significativo para que la audiencia que vaya, que creemos van a ser más de 350 personas. Amén. Porque ese evento, todo lo que estamos ofertando, merienda, hidratación, estación de café, agua, jugo, comida, que para efecto es almuerzo, todo eso gratis. Wow. Y escuchar 4 exponentes, a 4 personas disertar la palabra de Dios, escuchar al final un apóstol que viene, que el pastor Ariel invitó para ser ministrado. El Samuel Disla. Amiguito tuyo, Mercedes. Tremendo. Bueno. Y esa actividad yo he participado. No, pastor, la hicimos 2 veces en tu sin local. Precedente, una actividad sin precedente aquí. Sí, eso es, el pastor ha sido un apoyo 2 veces o 3 años creo que lo hicimos en tu iglesia. Sin bueno, precedente, una vamos a ver si para el año excelente. que viene lo hacemos parte entonces, pastor, de los exponentes. El pastor, lo que pasa es que él va a estar de viaje este año. Yo hablé con el pastor. Entonces no lo vamos a poder tener firmando. Pero allá van a estar. El equipo suyo. Va a estar el equipo. Pero el pastor y aunque no esté físicamente, yo estoy con ustedes. Amén. Porque estamos alineaditos. Allá va a estar otro amigo tuyo, el pastor Próspero Cuesta. Wow. Ese es tremendo, ese. Empírico. Sí. Rafael García también va a estar allá, que conoce al pastor. Sí, amén, sí. Tuve la oportunidad de ver. Hermano y amigo Rafael. Tuve la oportunidad de verte allí en la celebración de los 100 años el año pasado. Te hicieron una entrega de una placota, yo me acuerdo. Sí. Pastores, el pastor Natanael Mercedes nos comentaba que creo que va saliendo a Puerto Rico. Sí, mañana. Va a hacer su lanzamiento allá en Puerto Rico. Oficial. En Puerto Rico, sí, qué Puerto bueno, Rico, ¿no? sí, Entonces, sí. no, mi hermano mío, esto es una primicia entonces aquí en Una República olla, Dominicana. una olla, claro que sí. Esto para efectos de República Dominicana es como el lanzamiento, pudiéramos decir. Ya el lanzamiento se hizo. Se hizo, ok. Nada, señores, invitamos a todos ustedes, nuestra comunidad que nos sigue con regularidad. El tema del libro se llama Principios Bíblicos Eternos versus Regulación Bíblica Temporales. El pastor Natanael Mercedes. Así que le animamos. Solo cuesta menos de $10. No, pero el precio está excelente porque la calidad de la impresión y todo, tiene contraportada, tiene todo. Todo. Aquí está la biografía del pastor o una breve reseña, ¿verdad, pastor? Así es. Sí, de verdad que sí. Pastor, dándole una palabra contundente a esta gente que nos está oyendo. Tenemos más de 1000 personas ahí en suscritas, YouTube. Sí, suscritas. En Instagram tenemos 2500 personas. En el WhatsApp tenemos casi 200. Dándonos una palabra que se lleven en su corazón ellos este día. Bueno, mi invitación, y es lo que estoy haciendo, porque ya paso de 50 años. Tengo 51 años. Que es muy conservado. No, espérate, pastor, 51. No, tú vas a cumplir 52. Porque naciste en el 73. Sí. Yo saco cuenta rápido. Pero tengo 51. No me le voy a adelantar en diciembre. Pero yo he entrado en un proceso de tratar de ser cada día más puro en cuanto a mi compromiso como líder. Y yo lo que estoy enfocado en Romanos capítulo 12, verso 2. Señores, no nos conformemos a este siglo. siglo. Transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Compruebe cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecto. No se proponga ser popular o caerle bien a todo el mundo. La minoría también tiene la razón. Josué y Caleb, ¿verdad? Dos, pero tuvieron la relación. Cuando usted se asegure que usted está firme en lo que Dios le ha dicho, no importa lo que le digan los demás, crea lo que Dios le ha dicho. Y le aseguro que aunque en el momento usted sea minoría, así como pasó con Josué y Caleb, la victoria será de usted si se mantiene creyéndole a Dios, no importando las circunstancias, el diagnóstico, lo que te han dicho, lo que creen los demás de ti, no es lo que va a definir tu futuro. Va a definir tu futuro lo que Dios ha dicho de ti. Aleluya. Y yo prefiero creerle a Dios. Amén. Y te invito a que tú también le creas. Wow, qué tremendo. No, pero escúchame, este varón trae unos códigos pesados. Porque fíjense ustedes, más de 600,000 se fueron de Egipto al desierto y solo 2. Wow. Así es. No siempre hay quórum cuando hay realidad. Tú eres abogado, tú eres abogado y yo tengo un contador y yo soy un loco. Dios mío, qué tremendo. Señores, esto es Líderes Eternos. Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Denle like, comparta, envíeselo a alguien que le pueda servir de ayuda. Esto es para la gloria de Dios y para la eternidad. Esto es solamente la punta de la lanza. Señores, nos vamos. Ha sido un privilegio estar nuevamente con todos ustedes en nuestra comunidad de Líderes Eternos. Shalom es paz, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias por invitar. Nos vemos en la próxima.